Salmo 56 dice, el escritor de este salmo habla con Dios, un tiempo de conversación íntima, parece. Ten piedad de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores, todo el día me persiguen mis enemigos. Son muchos los arrogantes que me atacan. Está el salmista expresándose con el Señor. Literalmente habían personas persiguiéndole. Era un acoso, unas personas, dice la palabra, que se habían convertido en enemigos de David y estaban allí siempre al acecho, tratando de quitarle la vida. Y en medio de aquella aflicción que debe representar el hecho de que te estén persiguiendo, de que te estén acosando, de que estés pasando alguna necesidad, algún conflicto, algún problema, alguna enfermedad, algo que te esté agobiando, el salmista acude a Dios a pedir por piedad. Versículo 3 dice, cuando siento miedo, habla él con el Señor, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. Y se hace una pregunta, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Realmente, como seres humanos, podemos entender que el hecho de que nuestras vidas corra peligro nos genera cierto temor, y más cuando ese peligro lo está generando personas que eran enemigas de esta persona, de este rey que estaba escribiendo este poema al Señor, que estaba clamándole al Señor, y obviamente sentía miedo, pero la solución para él era, pongo en ti mi confianza, confío en Dios. Y se hace una pregunta que el día de hoy deberíamos hacernos muchos de nosotros. ¿Qué puede hacernos un simple mortal? ¿Qué puede hacernos un político corrupto? ¿Qué puede hacernos una enfermedad? ¿Qué puede hacernos una crisis económica? Confío en Dios, decía el salmista. Todo el día tuercen mis palabras, solo piensan hacerme daño, conspiran, se mantienen al acecho. Está él expresando su condición, su situación. Vigilan todo lo que hago a la espera de quitarme la vida. El tipo estaba siempre acechado por personas malvadas que querían hacer. Si él decía amén, criticaban el amén. Si él se vestía de alguna manera, siempre habían personas que estaban tratando de hacerle daño. Incluso todas sus palabras, pareciera que habían personas que estaban siempre atentos a ver qué decía. No sé si les ha pasado muchas veces. El cristiano evangélico debe cuidar mucho sus palabras, debe cuidar mucho su vocabulario, su forma de hablar, porque cualquier error, cualquier detallito, le va a pasar lo que le estaba pasando a David en este versículo 5, tuercen sus palabras. Quizás usted dijo algo que no lo dijo con una tan mala intención, pero hay personas quizás que están allí esperando de que el cristiano diga algo, de que el evangélico de la cuadra responda de tal manera. Conspiran, se mantienen al acecho. Cuando habla de acecho me recuerda cuando la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y David se encontraba en esa situación. Estaba allí oprimido, parece que no tenía libertad. Y en el versículo 7 continúa hablando con Dios y le dice, en tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos por sus maldades. No, de ningún modo los dejes escapar. Toma en cuenta mis lamentos. Registra mi llanto en tu libro. Y le pregunta al Señor, ¿acaso no lo tienes anotado? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido el rey David y hemos dicho, Dios mío, castígalo, por favor, castígala? Padre Santo, creo que representa ese sentimiento de justicia que nosotros anhelamos muchas veces cuando vemos injusticia. ¿Cuántos de nosotros hemos visto injusticia? Las hemos vivido y a veces de manos atadas pues no podemos efectuar la justicia por nuestras propias manos, pero cómo anheláramos que el Señor castigara a esa persona o a ese individuo. Y dice la palabra que Él le decía, de ningún modo los dejes escapar. De ningún modo, por favor, permitas que salga como que si no hizo nada. Parece que es como un sentimiento de venganza, pero realmente entendemos que es como un sentimiento, un deseo de justicia. Pero qué hermoso que David quizás en la posición en la que se encontraba, quizás podía buscar justicia por sus propias manos. La historia de David nos demuestra que él nunca tuvo la intención de hacer justicia por sus propias manos. Siempre acudió a Dios y le dijo, Dios, tú eres el que juzga, tus ojos están sobre toda la tierra, viendo buenos y malos, y tú le vas a dar a cada quien lo que se merece. Aquí es importante, amigo, hermano, evitar buscar la justicia por nuestras propias manos.
Dejar que el Dios justo haga justicia. Eso es lo que está haciendo David. Se está expresando con su padre. Está viendo injusticia. Está viendo maldad. Pueblos, dice la palabra que él expresa, humilla a esos pueblos por sus maldades. Toma en cuenta todo este sufrimiento que yo tengo, este lamento, regístralo. Es decir, que él se está comunicando con el Padre, pero nunca hay en su corazón la intención de efectuar justicia o cobrar venganza por sus propias manos. Y esto es impactante porque considerando de que lo querían asesinar, de que siempre estaban al acecho tratando de hacerle daño, él encontró en la comunión con Dios, en el conversar con Dios, en el expresar a Dios su lamento, su tristeza, su dolor, encontró un refugio importante, un refugio necesario. Así que no busques justicia por tus propias manos, deja que sea Dios, pídele a Dios, exprésale a Dios tu lamento, tu angustia. Y el versículo 9, él hace una declaración que el día de hoy es necesaria que comprendamos. Cuando yo te pida ayuda, él está hablando con Dios, no pierdas de vista esto. Yo no sé si él lo estaba haciendo de rodillas, en su cuarto, en un monte, en una colina, escondido en una cueva, no sabemos, pero sí sabemos que la conversación se va desarrollando de una manera muy personal, muy íntima. Él le habla cuando yo te pida ayuda. No le está pidiendo ayuda a gobiernos, amistades, no, está pidiendo ayuda, está hablando con Dios. Cuando yo te pida ayuda, mis enemigos, ¿qué van a hacer? Van a retroceder. Fíjate la certeza que tenía él. Me están agobiando, me están persiguiendo, están esperando que yo diga algo para criticar, para hablar, para torcer mis palabras, pero él estaba convencido de que cuando pedía ayuda a Dios, cuando hablaba con Dios, sus enemigos iban a retroceder. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Yo creo que digas gloria a Dios por eso. Una cosa sé. Por ahí alguien que se la quiso dar de filósofo dijo, yo solo sé que no sé nada. Una persona que pareciera que estaba dejando a un lado la arrogancia, porque seguramente la persona que expresó esto tenía mucho conocimiento de muchas cosas, pero en la medida que profundizaba en más y más conocimiento, en más y más ciencia, en más y más filosofía, se daba cuenta que había un universo por descubrir, por conocer, y que él no conocía. Parece que son palabras sabias porque representa lo que nosotros no podemos llegar a alcanzar. El conocimiento que muchas veces, por más que el ser humano procure alcanzar, no lo va a lograr alcanzar. El conocimiento que a veces anhelamos. Pero en este sentido, este hombre que escribió estas palabras sí sabía una cosa. Él no era un ignorante del conocimiento. Pongamos que no era muy bueno en la ciencia, pongamos que era un poco torpe en los estudios, pongamos que era quizás mal rey, mal esposo en nuestros casos, quizás era un mal hijo, quizás no sabía cómo manejar ciertas circunstancias de la vida, pero en medio de toda la adversidad en la que él se encontraba, él sabía una cosa, y esa cosa que él conocía y entendía era suficiente para él poder afrontar la circunstancia en la que se encontraba. No necesitas saber de ciencia médica, saber de medicamentos, saber de cómo se originó la enfermedad, lo que necesitas saber es una cosa, si Dios está de tu parte en medio de esa enfermedad. No necesitamos ser expertos en economía, en inflación y en el manejo de finanzas, y si es posible prepararnos toda una vida en cómo administrar el dinero, en cómo invertir para ser prosperado, para poner nuestro dinero en lugares adecuados para que se multiplique. No necesitamos eso. Necesitamos saber una sola cosa: si Dios está de mi parte en relación a las finanzas. Eso era la cosa que David conocía a la perfección. Una cosa sé: Dios está de mi parte. Quizás él no sabía por qué las personas de las que él está narrándole al Señor le tenían tanto rencor y lo querían siempre hacer daño. Y él no estaba indagando en cómo fue que se generó esto. De su parte entendía que el saber, el tener la certeza de que Dios estaba de su parte era suficiente para afrontar la adversidad en la que se estaba encontrando. Ahora yo quiero hacer una pregunta a modo de reflexión y como parte de lo que Dios trae a nuestras vidas el día de hoy. ¿Cómo sé
Pero cuando digo cómo sé, es cómo tengo la certeza de que Dios está de mi parte. ¿Cómo puedo yo estar seguro que en medio de una circunstancia adversa, Dios está de mi lado? Dios está conmigo. Porque puede pasar que muchas veces nos sintamos abandonados por Dios. Y puede pasar que en medio de una enfermedad nos sintamos como ya desahuciados, no únicamente por la ciencia médica quizás, sino también como que Dios nos ha abandonado, como que me siento aislado. Y puede pasar también que muchas veces Dios de alguna manera está tratando con nuestras vidas por medio de la vara de la disciplina, por medio del castigo, y posiblemente en medio de esa circunstancia Dios está operando de forma majestuosa, de forma divina, pero es necesario saber o conocer lo que David sabía. Dios está de mi parte. No sé si te has hecho esa pregunta. ¿Cuántas veces ministros, predicadores, padres de familia se han preguntado, ¿será que Dios está conmigo en este matrimonio? ¿O será que yo estoy aquí luchando solo? ¿Cuántos padres, que quizás con una economía tan golpeada, tan difícil, tratando, esforzándose, se han hecho esa pregunta, ¿Dios estará conmigo en este asunto? Porque David la estaba pasando mal, muy mal estaba pasando. Pero esa certeza que él tenía le daba la fuerza para él poder levantarse y seguir adelante. Si no sabemos y no tenemos la certeza de que Dios está de nuestra parte, amigo, es muy difícil confrontar la enfermedad, el problema, la adversidad, la economía y todas las cosas que se nos vienen encima. Y cada uno de nosotros tendremos nuestras propias experiencias, pero si no sabemos, si no tenemos la certeza de que Dios está de nuestra parte, resulta muy complicado. Dice Primera de Crónicas, y vamos a compartir parte de una historia allí, donde vamos a ver a la luz de la palabra cómo saber si Dios está de nuestra parte. Porque a veces hemos tenido la concepción equivocada, distorsionada, errónea, y también una idea muy superficial de que por el simple hecho, ojo a esto, de que por el simple hecho de yo ser cristiano, pues ya Dios está conmigo, porque todo lo puedo en Cristo que me... Dios tiene que estar conmigo, porque pues yo soy su hijo y yo voy a la iglesia y, ¿para qué me adoptó como hijo? La palabra de Dios dice que Él nos adoptó, gloria a Dios por eso. Entonces, a veces creemos que solamente con ser lo que somos, caminar como caminamos en la vida cristiana, ya Dios a veces está prácticamente casi que obligado, creemos, de que Dios está obligado a estar de nuestra parte. A veces creemos que Dios, al contrario, o sea, sería el colmo que Dios, o sea, a veces caemos en este error de exigirle a Dios como que si Él nos debiera algo, como que si, ¿por qué me está ocurriendo esta circunstancia? ¿Por qué me has abandonado?, le decía el salmista en medio de su aflicción. Pero vamos a ver, conocer por medio de esta historia, cómo tener esa certeza que tenía David. Saber, una cosa sé, Dios está de mi parte. Dice la palabra que los rubenitas, los gaditas y los de la media tribu de Manasés contaban con un ejército de 44,000, ojo a este número, mucha gente, 44,760 hombres valientes, armados de escudo y de espada, hábiles en el manejo del arco y diestros en la guerra. Tenían un ejército, oye, grande, muy, muy grande, 44,760, lo tenían contado, gente de guerra, armados, preparados. En tiempos de guerra esto era muy necesario, muy importante, afrontar la guerra cuando viniera el enemigo o cuando quisieras conquistar, tener las herramientas necesarias para poder confrontar. Y el versículo 19 dice que este grupo de personas de Israel combatieron a los agarenos y a Jetur, Nafis y Nodab. Y como confiaban en Dios, clamaron a Él en medio del combate y Él los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. ¿Cómo saber si Dios está de mi parte? ¿Cómo saber si Dios está de mi parte? Qué hermoso. Y lo primero que veo en esta historia es que ellos fueron a enfrentar la circunstancia. Querido hermano, amigo, Dios no está con gente cobarde. Diga amén a eso. Dios no está de parte del que quiere dejar su matrimonio tirado porque no hay solución.
Dios no está de parte de gente que no tiene la disposición de confiar en el Señor y enfrentar las circunstancias. Y en esta sociedad se ha levantado una generación de cobardes, de gente que busca la salida fácil, que busca el medio más sencillo para alcanzar los objetivos. Y en este sentido nos damos cuenta que el pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel, tomó la determinación de enfrentar al enemigo. Tenían un ejército grande, pero dice la palabra que en medio de la batalla tuvieron que clamar a Dios. No sabemos si el otro ejército era más grande. Recuerda que menciona allí a los agarenos, a Jetur, Nafis y Nodab, que seguramente esos tres personajes eran líderes de pueblos. Seguramente esa gente también tenía sus ejércitos. Y nosotros no deberíamos, ojo a esto, no deberíamos como hijos de Dios estar huyéndole a los problemas y a los conflictos. Estar buscando atajos para lograr la meta. Eso es de cobardes y Dios no está de parte de cobardes. ¿Cuántos hemos decidido muchas veces caminar en la vida cristiana tomando atajos? No sé si te identificas. Sabemos que hay que hacer cosas en la vida cristiana, ¿sí o no? Tenemos que evangelizar, predicar, amarnos. Entonces yo no amo a fulano porque imagínate, amar a esa persona ya eso ya es Dios que lo amó, pero eso no lo ama nadie. Nadie lo ama, ni el papá, nadie. Entonces nosotros buscamos la manera de excusar nuestra cobardía. Y cuando nosotros estamos frente a un problema, puede ser en este ejemplo que te estoy dando, una enemistad con un hermano, con un familiar, con un amigo, Dios está de tu parte cuando tú enfrentas esa circunstancia. No cuando vives evadiendo a esa persona para no tener que confrontar. De parte de nosotros se encuentra el Señor cuando dice el Salmo 144:1, bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la batalla. Adiestra mis manos para la guerra y adiestra mis dedos para la batalla. Bendito sea el Señor, que nos adiestra para confrontar y enfrentar una enemistad, un problema financiero, una dificultad en el hogar. Allí está Dios involucrado. Cuando tú te determinas a luchar por tu matrimonio. No cuando dejas de hablarle porque esa es la solución. Allí está Dios de nuestra parte. El matrimonio terriblemente en conflictos. Pero una cosa sé, dijo el salmista, Dios está de mi parte. ¿Pero por qué está de mi parte? Porque yo estoy aquí, adiestrándome, dice la palabra, que Él nos adiestra para la guerra y para la batalla. Con nuestros hijos, en nuestra sociedad. Iglesia, no podemos hacernos de la vista gorda frente a lo que está pasando. Hay asuntos que como iglesia tenemos que confrontar y enfrentar. Llegarán momentos en el que cobardes que dicen formar parte de las filas del reino de Cristo tomarán la decisión de negar la fe por no enfrentar las consecuencias de seguir a Cristo. Allí yo sé que Dios está de mi parte. Cuando tú tomas la determinación de enfrentar la adversidad, basta ya de estar huyéndole a los conflictos, basta ya de estar evadiendo nuestras responsabilidades. Segunda de Corintios 3:4 dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Yo voy a leerlo nuevamente. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Este ejército, este pueblo tenía 44.760 hombres valientes, armados hasta los dientes, con escudo, con espada, hábiles en el manejo del arco, diestros para la guerra. Pero en medio de la batalla confiaron en Dios, clamaron a Él en medio del combate. ¿Cómo sé que Dios está de mi parte? Cuando no confío en mis propias capacidades, cuando no confío en mis virtudes, cuando no me apoyo en mi propia prudencia, dice la palabra del Señor. Cuando reconozco quizás que por más preparado que yo esté, por más buen esposo que yo crea que sea, por más ahorros que yo tenga en la economía, tengo que clamarle a Él. Tengo que confiar en Él. Allí Dios está de nuestra parte.
Dios no está de parte de gente que se cree autosuficiente. Dios no está de parte de gente que no necesita consejo. Que se sienten confiados en sus propias capacidades. Dios, ¿cómo saber si Dios está de mi parte? Iglesia, amigo, confía en Dios, no en tus propias capacidades. Y como tercer punto, para que nosotros aprendamos a determinar si Dios está de nuestra parte y saber esa una cosa que sabía, esa única cosa, una sola cosa sé que sabía el escritor de este salmo, ¿cómo saberlo? Clama a Dios en medio de la circunstancia. Invócame, dice la palabra, en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Salmo 50, 15. Invócame, ese salmo es muy hermoso. El Salmo 50 es Dios hablando. Es una cosa muy espectacular todo ese salmo. Y entre la palabra que Dios está hablando al pueblo, dice, invócame en el día de la angustia. Yo, Dios está diciendo, yo voy a estar de tu parte cuando me invoques. Eso lo sabía el salmista. El salmista dijo, cuando yo te invoque, si yo clamo a ti, mis enemigos van a oír. Hay gente que está contra la espada y la pared y no toma la determinación de volverse a Dios, de clamar a Dios. Y cuando hablo clamar, de invocar, no es una oracioncita. No es allí, bueno, pastor, ore por mí. No, es invocar, clamar continuamente en medio de las circunstancias. No, hermano, no es una vez, no es dos veces, es hasta que Dios obre de forma sobrenatural. Debemos aprender a clamar en medio de la adversidad, en medio del combate. Estas personas estaban allí en la guerra con estos enemigos y dice la palabra que clamaron a Él en medio de las circunstancias, en medio del combate. Y muchas veces nuestro combate puede durar años. ¿Cuántas personas no pasan años peleando, combatiendo con una enfermedad? Tienes que seguir clamando al Señor. Dios está de tu parte. Tienes que saberlo y creerlo. Cuando dejamos de clamarle a Dios, Dios no está de parte de los que no invocan su nombre. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Ahora la historia sigue hablando. Y como confiaban en Dios, clamaron a Él en medio del combate y Él los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. Se apoderaron de su ganado, 150,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 burros. Y capturaron a 100,000 personas, a muchas de las cuales mataron porque Dios estaba de parte de esta gente. No fue lo diestro para el arco, no fue lo preparado para la guerra. Versículo 21, primera de Crónicas 5. Lograron conquistar, lograron enfrentar. Y cuando hablamos de una batalla, quiero que visualice a un ejército de un lado, a otro ejército de otro lado. Y Dios estaba de parte de alguno de los dos. ¿Y cómo sabemos que Dios estaba a favor de ellos? Porque la palabra lo dice, Dios estaba con ellos. Lograron enfrentar la situación. Porque, hermano, qué feo y qué difícil es enfrentar una circunstancia sin Dios de nuestro lado. Esa es la triste historia de todo aquel que se niega a entregar su vida a Cristo, viviendo una vida, confrontando las mismas adversidades, pero es como nadar contra la corriente. Una guerra, en este caso, y la historia bíblica lo enseña, no se basaba de capacidades humanas, se basaba de que Dios estaba de parte de este pueblo. Dios estaba con ellos. Entonces yo, como predicador, puedo decirte, no lo voy a decir, pero pudiera decirte, Dios está contigo en la enfermedad. No temas. Eso lo puedo decir yo. Dios está contigo en medio de esta finanza. Tienes que creerlo. Yo puedo decirte eso. Pero el salmista dijo, yo una cosa sé. No se trata, ojo a esto, de lo que yo te diga, de lo que un predicador te diga. Se trata de lo que el salmista sabía y conocía y entendía. Dios está de mi parte. Porque en esta cultura cristiana evangélica de estos tiempos, nos hemos acostumbrado a que nos digan lo que supuestamente nos está pasando. Yo sé que estás pasando por un propósito.
¿Sabes tú verdaderamente que es un propósito de Dios? No te angusties, que Dios te dará la libertad. Verdaderamente, cada uno de nosotros, el salmista dijo, una cosa sé. Era la certeza de que Dios estaba de su parte. Ahora mi pregunta es, ¿tienes esa certeza? Yo te puedo decir tantas cosas buenas, tantas bendiciones de Dios. Decirte que esta economía va a cambiar para tu vida. Decirte que la enfermedad que estás pasando es momentánea, es para moldearte. Eso puedo decirlo yo. Y las personas se conforman con lo que reciben. Y David dijo, no, yo sé, una cosa sé, Dios está de mi parte. Una cosa sé, Dios está de mi parte. En esa historia que acabamos de leer, continúa la historia y comienza a hablar de otro pueblo, de otra tribu, que formaba también parte del pueblo de Israel, en el versículo 23. Ya habló de parte de un pueblo allí y dijo que esta gente confiaron en el Señor. Habló de los rubenitas, de los gaditas y de la media tribu de Manasés. Es decir, hablaron de que ellos estaban en guerra y bueno, Dios les dio la victoria porque Dios estaba de parte de ellos. Dice el versículo 23, los hijos de la media tribu de Manasés eran numerosas y se establecieron en el país desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte de Hermón. Los jefes de sus familias patriarcales fueron Efer, Isí, Eliel, Ariel, Jeremías, Odavías y Yadiel. Todos ellos, estas personas con estos nombres un poco raros para nuestra época, todos ellos eran guerreros valientes, hombres importantes y jefes de sus respectivas familias patriarcales. Era gente que seguramente tenía soldados a su mando, tenían estatus social, seguramente estatus político también tenían. Eran guerreros valientes. El versículo 25 dice, pero fueron infieles al Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Ahora, ya identificamos cómo saber, cómo tener una idea de que Dios está de mi parte. Tengo que enfrentar la adversidad, tengo que confiar en Él, tengo que clamarle a Él, no tengo que confiar en mis propias fuerzas. Allí está Dios presente. Pero puede darse el caso, y es el caso de muchos de nosotros quizás, que no hemos determinado que por el camino y la batalla que estamos teniendo, no la hemos conquistado sencillamente porque Dios no está de nuestra parte. Pudiéramos pensar que esta media tribu de Manasés era pueblo de Israel. Era el pueblo escogido por Dios, pueblo amado, la niña de los ojos de Dios. Era un pueblo especial para Dios. Y pudiéramos pensar que como ellos eran pueblo de Israel, pues ya Dios tenía que darles la victoria y estar de parte de ellos en la guerra. Eso es lo coherente, esa es la coherencia nuestra. Pensar de que porque soy ya cristiano, ya bueno, ya todo lo que yo enfrente, y nos estrellamos y nos seguimos estrellando. Y quizás no nos hemos dado cuenta que muchas veces lo que estamos haciendo, Dios no está de nuestra parte, Dios no está allí. Quizás estamos solos peleando batalla y hay gente en este lugar y hay gente en la sociedad que está peleando batalla. En nuestras iglesias están llenas de personas que están batallando solos, sin el respaldo de Dios. Sin la certeza de David, una cosa sé, Dios está de mi parte. ¿Cómo saber esto? Nos damos cuenta de que estas personas tenían una posición, eran de familias patriarcales, eran guerreros, eran hombres importantes. Dios no está de parte de la gente que confía en sí mismo, iglesia. Versículo 26 de Proverbios 28, necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Cuando creo que mi posición, mi estatus, eso es como creer que el pastor, por ser pastor, Dios ya tiene que estar allí con él. Eso es una falacia. Creer que el ministro, que el siervo de Dios no necesita el respaldo de Dios para lidiar con las ovejas. Creer que el pastor, el ministro, el siervo de Dios no necesita de Dios para que la plata le alcance, para que Dios multiplique las finanzas.
¿O cree que porque es siervo de Dios no se va a enfermar y no va a padecer situaciones médicas? Dice la palabra, necio es el que confía en sí mismo. Creer que nuestra posición, sea cual sea, te pongo el ejemplo de los pastores, pero puede ser cualquiera tu situación. Creer que tu posición es suficiente. Si crees que puedes enfrentar la enfermedad, porque tienes abundancia de recursos financieros, eres un necio. Dios no está de parte de gente necia. Dios no está de parte de gente que, como se creen diestros para la guerra, como se creen preparados, capacitados, enfrentan la lucha sin el respaldo de Dios. Allí no está Dios de nuestra parte. Dice el versículo 25, pero fueron infieles al Dios de sus antepasados. Esta gente, además de creerse suficiente, fue gente que demostró infidelidad al Señor. No fueron obedientes. Isaías 1:27 dice, con justicia Sión será redimida y con rectitud los que se arrepientan. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y perecerán los que abandonan al Señor. Estoy tan convencido que mucha gente de iglesia está afrontando la batalla sola. No es porque Dios los abandonó, es porque tú abandonaste al Señor. Perecerán los que abandonan al Señor. Cuando decidimos enfrentar una enfermedad acompañado de la ciencia médica y abandonamos al Señor, ahí no está Dios presente. No está Dios allí de tu parte. Y no es porque Dios te haya abandonado, dice la palabra, los que abandonan al Señor, los que toman la determinación de caminar bajo sus propias fuerzas. Hay gente que ha abandonado al Señor por buscar estabilidad financiera. ¿Está Dios de tu parte cuando abandonas al Señor? Cuando has determinado buscar tus propios medios, buscar tus propios recursos. Hay gente que ha abandonado a sus hijos por abandonar al Señor y lo que la palabra de Dios enseña. Hay gente que no abandona a su esposa o a su esposo, abandonan al Señor y no tienen la determinación, como compartíamos hace un momento, de enfrentar las circunstancias. Dios está de mi parte, voy a caminar en fe, voy a ser obediente, voy a tener el respaldo de Dios. Dios está de parte de la gente que camina en obediencia y en fe a Él. Dios no está de parte de gente que peca, de gente rebelde, dice la palabra, pero los rebeldes y pecadores serán quebrantados y van a perecer. Dios no está de parte de gente pecadora y rebelde, iglesia. Esta gente preparada para la guerra fueron infieles a Dios. Si hay pecado en medio de tu batalla, de tu lucha, en la última vigilia se habló sobre eso. El predicador, el pastor hablaba sobre cómo el pecado seca la vida de las personas. Los pone feos muchas veces. Los aleja de Dios, por supuesto. Trae consecuencias terribles el pecado. Y si tú estás en una batalla, pero tienes detrás de tus espaldas el peso del pecado, no vas a tener el respaldo de Dios si no hay un arrepentimiento. Por eso Isaías 1:27 dice, Sión será redimida y con rectitud los que se arrepientan. ¿Quiénes van a ser redimidos? ¿Quiénes tienen el respaldo de Dios? Los que se arrepienten. Los rebeldes y pecadores no tienen el respaldo de Dios. Así que el día de hoy, si estás batallando, estás en una lucha y hay algo que no has confesado al Señor, hay un pecado que tú sabes, yo sé que es pecado, que está mal, que he venido haciendo, practicando y he tratado de dejarlo, pero vuelvo y caigo. Necesitamos restauración de Dios. Necesitamos tener la certeza. Hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. No podemos pretender que Dios está de nuestro lado y lo creemos a veces. Nos engañamos a nosotros mismos, decía Santiago. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo y pensando que Dios está en el asunto y tú sabes que tú has abandonado a Dios, le has sido infiel, le he sido infiel, he pecado, me he rebelado y vivo en rebeldía y Dios está de mi lado. ¿Qué de tu lado? Dios no está de parte de pecadores y rebeldes. Dios está de parte de gente que se arrepiente, de gente redimida.
Jeremías 3:20 dice, pero tú, pueblo de Israel, pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposa. Es decir, una adúltera, una persona, una mujer que le pega cacho, decimos nosotros aquí en esta cultura, le pegó cacho al marido. Y Dios en una época de la historia del pueblo de Israel, le dice, así como la que pega cacho al marido, así tú me has sido infiel, iglesia. Dios no está de parte de gente que es infiel. Y entiéndase por infidelidad todo aquello que vaya en contra de lo que Dios establece en su palabra. Infidelidad es cambiar la gloria de Dios, el tiempo con Dios, la comunión con Dios, cambiarlo por otro asunto que para mí es de mayor importancia, de mayor valor. Eso es infidelidad. Versículo 25, primera de Crónica, pero fueron infieles al Dios de sus antepasados, se prostituyeron al adorar. Aquí hay gente dentro del pueblo de Dios y dentro del pueblo de Israel que se prostituye, que no le somos muchas veces fieles a Dios. Adoraron a dioses, vivieron una vida de infidelidad, y dice la palabra en el versículo 26, por eso, ojo a esto, por eso Dios, el Dios de Israel, parece esto es una paradoja, ¿no? Cuando hablamos de la media tribu de Manasés, eso es parte del pueblo de Israel, ¿sí? No nos confundamos, estamos hablando de esta media tribu, o sea, un grupo de personas que eran parte del pueblo de Israel. Y el versículo 26 dice, por eso el Dios de Israel, Dios es Dios de los que le invocan. Dios no es Dios de gente infiel. No es que porque ellos eran israelitas, el Dios de ellos los traicionó, no. El Dios de la gente fiel, el Dios de los que invocan su nombre. El Dios de los que son obedientes, de los que se arrepienten de su pecado. Por eso el Dios de Israel incitó contra ellos a Pule, es decir, a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Este deportó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos cautivos, y dice la palabra, hasta donde permanecen hoy. Muchos, y esto ya es un paréntesis muy grande, muchos de los conflictos políticos de Medio Oriente, actualmente, año 2024, noviembre 17 de noviembre del año 2024, muchos de los conflictos políticos que actualmente se ocurren en Medio Oriente es producto de la desobediencia de este pueblo en tiempos pasados. Dice la palabra, hasta el día de hoy permanecen estos pueblos en guerra, en debates, en discordia. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Por qué después de tantos años de batalla, de lucha y de guerra? Porque fue producto de la desobediencia, el pecado, la rebeldía, la prostitución, dice la palabra de Dios. Podemos vivir una vida cristiana de 30, 40 años en lucha y en guerra y en batalla sin alcanzar la victoria, porque hay prostitución. Hay gente dentro del pueblo de Dios que está esclava, literalmente los llevaron esclavos por su pecado, su infidelidad, su prostitución, su desobediencia. Dios no está de parte de este tipo de personas, amigo, hermano, que estás en este lugar. Entonces pareciera que se contradice, porque el Dios de Israel metió cautivos a los mismos de Israel. No, Dios no está de parte de gente infiel. Pero David, en el Salmo 56, dijo, una cosa sé, Dios está de mi parte. ¿Viste la certeza que tenía David? Pero dice la palabra que él confiaba en Dios. Nos damos cuenta de que él no buscaba venganza por sus propias manos, no confiaba en sus propias capacidades. Dios, cuando vienen mis enemigos contra mí, yo clamo y ellos van a huir, pero es porque tú vas a obrar. Es porque tú estás operando de forma majestuosa. Quiero que te pongas de pie. Salmo 56, 10 dice lo siguiente. Confío en Dios, el mismo salmo que estábamos leyendo, y alabo su palabra. Confío en Dios. ¿Cuántos pueden alabar la palabra de Dios que el día de hoy ha sido expuesta? Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. 2 veces, qué hermoso versículo.
Confío, para los que nos gusta aprendernos versículos fáciles. Confío en su palabra, eso mire, eso alabo su palabra. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor, cambia a Dios por Señor y alabo su palabra. Ahí tengo un versículo para memorizar el día de hoy, sencillo, para nuestros niños y para los que decimos pastores que ya la mente no me da. Ya está difícil, ya yo intento, sencillo ese versículo. Confío en Dios, pero qué poderoso. Una doble declaración de fe. Confío en Dios y alabo su palabra, confío en el Señor. Iglesia, hay que aprender a confiar, hay que tener la certeza de que Dios está de nuestro lado. Confío en Dios y no siento miedo. Entonces, yo nuevamente pudiera decirte, no tengas miedo. Dios está contigo. Yo puedo decírtelo y tú puedes decir amén. Y yo puedo decirte, no tengas miedo, esta economía no te va a consumir. Dios está contigo. Yo puedo decírtelo y tú puedes decir amén, gloria a Dios, qué palabra tan poderosa. Pero qué hermoso es cuando tú mismo dices, yo confío en Dios y no siento miedo. Porque yo puedo decirte, no tengas miedo, y tú arrebatas esa palabra, te vas a ir con miedo porque no tienes la certeza, la seguridad de que Dios está de tu parte. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? 2 veces en este capítulo está esa expresión. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y si lo traemos a nuestros tiempos, un simple mortal puede afectar nuestra economía. Un simple mortal puede difamarnos. En el caso de David, un simple mortal podía asesinarlo, quitarle la vida. Pero él entendía, yo confío en Dios. Entonces, una cosa sé, Dios está de mi parte. Cuando Dios está de nuestra parte, iglesia, no hay temor. No hay temor. Pero cuando tengo esa certeza, si estás sintiendo miedo, temor, angustia, pregúntate, ¿Dios está de mi parte? ¿Cómo hago? ¿Qué herramientas hay en la palabra para tener la certeza de que Dios está de mi lado? Versículo 12 del Salmo 56. He hecho promesas delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezo, me has librado de la muerte, diga siempre, no nada más los domingos, no nada más cuando no tengo ocupaciones. Dios está de parte de la gente que siempre camina en la luz de la vida, que siempre está en la presencia de Dios. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezo, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Allí está Dios presente. Ahí está Dios actuando. Ahí Dios se manifiesta en la vida de personas, de hombres, de mujeres, de niños que caminan en la luz de la vida, que siempre están en la presencia del Señor. Entonces, nos damos cuenta que esta declaración del salmista no es una declaración únicamente de palabras. No es una declaración nada más de fe. No es una declaración nada más para llenarnos de optimismo, una declaración optimista. Dios está de mi parte. No era la idea o el trasfondo de esas palabras, de esa expresión, Salmo 56, versículo 9. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Esto no es para llenarnos de optimismo, no. Es que Él sabía, vivía en la presencia del Señor, en la luz de la vida. Que Él no tenía miedo porque confiaba en el Señor. Que Él no buscaba venganza por sus propios medios. Cuando mis enemigos vengan, yo clamo a ti, Señor. Cuando venga la enfermedad, yo clamo a ti, Señor. Aleluya. Cuando venga el problema familiar, yo clamo a ti, Señor. Cuando venga la economía, yo no voy a buscar en qué invertir y buscarme otro trabajo. Yo voy a clamar a ti. Allí viene esa declaración. Dios está de mi parte. Vamos a orar, iglesia. Ponte de pie, ya están, pero vamos a tomarnos de la mano. Me gusta que nos tomemos de la mano. Dios está de parte de la iglesia de Cristo. Dios está de parte de la iglesia de Cristo. ¿Cómo sé
o cómo saber si como iglesia, este mensaje fue muy personal, pero como iglesia Dios está de nuestra parte? Cuando obedecemos, cuando no confiamos en nuestras propias fuerzas, cuando le somos fieles a Dios. ¿Cómo sé que Dios está el día de hoy en este lugar? Porque tú y yo hemos sido fieles a Dios el día de hoy. Dios está de nuestra parte el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Rey, gracias Señor por tu fidelidad. Gracias Padre porque has sido fiel, bueno. Mi Rey, el día de hoy tu palabra nos confronta, Padre. Tu palabra ha hablado a nuestras vidas y he creído, Señor, que ha sido una palabra poderosa. Como dice el salmista, alabo tu palabra, Señor. Alabamos, oh Dios, el poder que hay en cada mensaje, en cada versículo, en cada historia bíblica transmitida, escrita, plasmada para nuestras vidas. Alabo tu nombre, Señor. Queremos pedirte, oh Dios, que cada día nos enseñes a caminar en fidelidad y en obediencia. Padre, prepara nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra. Quita toda cobardía que hay muchas veces en nuestros corazones, que nos llevan a evitar los compromisos, las responsabilidades. Enséñanos a afrontar la dificultad con la certeza, la seguridad de que tú estás de nuestra parte.